No vengo del mono, no, ni de la naranja, la cigüeña no me trajo, pues, ¿quién me hizo a mí? Pues mi Dios. El creacionismo es la creencia que sostiene que un dios o dioses crearon la realidad, o sea, el universo y todo su contenido, mediante la intervención divina. Esto se opone al consenso científico de que el universo surgió mediante procesos puramente naturales. Como resultado, el creacionismo es una pseudociencia. Los practicantes del creacionismo son llamados creacionistas por sus compañeros de culto y negacionistas por cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de la ciencia. Cualquier religión puede ser creacionista si cree que Dios lo creó todo, pero como vivimos por este lado del mundo, vamos solamente a tratar sobre creacionistas cristianos, aquellos que además de afirmar que Dios creó el universo y todo lo que éste contiene, este Dios es el Dios propuesto en la Biblia, el abrahámico, además de Jesucristo. Existen dos formas de creacionismo: los creacionistas de la Tierra Vieja, que aceptan el tiempo profundo para el universo, pero pueden rechazar la evolución, la descendencia común o el tiempo profundo específicamente para la Tierra, y los creacionistas de la Tierra Joven, que insisten en que el universo tiene entre 6.000 y 10.000 años de antigüedad, afirman la verdad histórica de la Biblia, incluyendo la caída y un diluvio global, y casi siempre rechazan la evolución. Los creacionistas de la Tierra Joven son el grupo más peligroso, socialmente hablando, de estos creyentes. Y es porque estos creacionistas de la Tierra Joven, cada día que pasa, se han radicalizado más y más en contra de la ciencia, principalmente en Estados Unidos y países con iglesias satélites en toda Latinoamérica y África, donde han tenido un éxito importante en insertarse en la sociedad y la política de sus respectivos países, influyendo así una agenda contraria a la ciencia. Toda esta creencia es basada únicamente en el libro del Génesis, que toma por literalmente verdadero la historia de la creación del hombre del barro, la de un diluvio universal, la de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, la del pecado original, la del jardín del Edén y el intento de asesinato de Abraham contra su hijo por solo petición de su Dios. Muchos dentro del fundamentalismo cristiano, así como gran parte del judaísmo ortodoxo, apoyan firmemente la idea de que la Biblia es un registro históricamente exacto de hechos reales y una fuente principal de orientación moral. Los libros contenidos en el Viejo Testamento, a excepción de muy pocos, son por lo menos recuentos aburridos y por lo más historias abusivas de genocidio e injusticias. El Dios que se presenta en el Viejo Testamento es un Dios vengativo, celoso y vanidoso, que exige que se le adore, y cuando esto no se hace, castiga de manera severa y abusiva. El Viejo Testamento se inicia con el libro del Génesis, en el cual se describe la creación del mundo por Dios. Aunque existen muchos cristianos que creen literalmente que dicha creación ocurrió tal como lo describe el libro del Génesis, la mayoría de los académicos considera este libro no más que ciencia ficción y mitología utilizada para iniciar el resto de las historias en las cuales se justifica la preeminencia de un pueblo por encima de todos los demás que vivían en esa región. Ejemplo de esta opinión académica es la dada por el padre George Coyne, un astrofísico de la Universidad de Georgetown y Harvard, que fue el director del Observatorio Astronómico del Vaticano, un científico bona fide, respetado tanto en el ambiente científico como en el ambiente religioso. Él mismo opina sobre el Génesis
lo siguiente. What do you say to fellow Christians who take the book of Genesis literally, and Adam and Eve and 6 days and things like that? I say as little as I have to, because I tend to get very upset by it, any literalist, fundamentalist interpretation of Scripture, because it simply reveals, I hate to be this harsh with people who are real believers, it reveals a very fundamental ignorance of what Scripture is all about. And let me put it this way. Scripture was written between, let's say, 5,000 years, at least the traditions back to the prophet Abraham, the patriarchs, until about 200 years after Christ, which is the Gospel of St. John. That's the span of the Judaic-Christian scriptures. Modern science came to be in roughly, in the 17th century, with Galileo on through Leibniz and Newton. There is no science in Scripture. There can't be because of that conflict of dates, but they had no scientific mentality. They had no curiosity about how old was the universe, how did various things come to be. In fact, the stylistic view of the Genesis accounts of the creation of the world and everything in it, the style shows very clearly that they were trying to establish a kind of poetic structure to say that God was the source of all things. And that's why he did it in 6 days. And that's why if you interpret it scientifically, you get all screwed up. Yes. Because light came on the first day, but the sun and the moon on the fourth day. Yeah. Well, the reason light had to come on the first day is because you had to have a day structure. And that's why at the end of each day of creation, and there was night and there was day. That's a poetic expression. In other words, it's a literary style in order to teach something that is true but is not scientific. So that's why I get up. Las teorías que estas gentes niegan o que intentan manipular para que apoyen su creencia son las del nacimiento de la cosmología con el Big Bang, la teoría de la evolución, la geología con su forma de datar la antigüedad de las rocas, la paleontología con su capacidad de hallar y clasificar fósiles, etcétera, etcétera. El creacionismo es una moda reciente. Bueno, el creacionismo de la Tierra joven. Pues antes de los años 60, solo los adventistas del séptimo día eran creacionistas de la Tierra joven. Fue después de los años 60 cuando los evangélicos norteamericanos en general se metieron en este tren del creacionismo de la Tierra joven como resultado de varios libros publicados por evangélicos. Y es así que el creacionismo de Tierra joven se populariza entre las sectas cristianas de los Estados Unidos. Pero como todo esto nace de un solo libro de la Biblia judía, que es el Génesis, antes de entrar en detalle sobre el creacionismo de Tierra joven, vamos a leerle de manera peculiar este primer libro de la Biblia, el Génesis. En la historia del Génesis, Dios crea el mundo en 6 días y consagra el séptimo como día de descanso. Dios crea a los primeros humanos, Adán y Eva, y todos los animales en el jardín del Edén, pero manda a no comer la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, y luego una serpiente les habla. Retratada como una criatura engañosa o embustera, tienta a Eva a comer de la fruta de todos modos, y también tienta a Adán, con lo cual Dios les maldice y los arroja fuera del Edén en lo que llamamos la caída del hombre. Eva tiene 2 hijos, Caín y Abel, más luego Caín mata a Abel después de que Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Dios entonces maldice a Caín. Eva tiene otro hijo, Set, que toma el lugar de Abel. Después que muchas generaciones de Adán, Caín y Set pasaron, el mundo se corrompe por el pecado del hombre y los Nefilim, y Dios decide acabar con la humanidad. En primer lugar, indica al justo de Noé y su familia construir un enorme barco y poner ejemplos de todos los animales en él. Entonces Dios envía un diluvio para acabar con el resto del mundo. Cuando las aguas retroceden, Dios se arrepiente y promete no destruir el mundo de nuevo con agua, y como símbolo de esta promesa envía el arco iris.
Pero al ver la humanidad cooperando para construir una gran ciudad-torre, la Torre de Babel, Dios divide a la humanidad con muchas lenguas y los separa creando una gran confusión. Dios manda a Abraham a viajar desde su hogar en Mesopotamia a la tierra de Canaán. Allí Dios hace un pacto con Abraham y promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas, pero que la gente primero sufrirá opresión en tierra extranjera por unos 400 años, después de lo cual ellos heredarán la tierra entre el río de Egipto, el Nilo, y el gran río Éufrates. Dios establece la circuncisión de todos los varones como señal del pacto que establece con Abraham. Más luego, la esposa de Abraham, Sara, que es vieja, le dice a Abraham que tome a su sierva egipcia, Agar, como segunda esposa. A través de Agar, a Abraham le nace Ismael. Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por los pecados de su pueblo. Abraham protesta y logra que Dios prometa no destruir las ciudades si pueden encontrar 10 hombres justos. No los encuentran y deciden la destrucción. Ángeles llegan a salvar al sobrino de Abraham, Lot, y su familia, pero su mujer, contrario a lo mandado por Dios, mira hacia atrás durante la destrucción y se convierte en un pilar de sal. Las hijas de Lot, preocupadas con que son fugitivos y que nunca encontrarán maridos, emborrachan a Lot y quedan embarazadas de él, y dan a luz a los antepasados de los moabitas y amonitas. Abraham y Sara van a las tierras extranjeras de Gerar, fingiendo ser hermano y hermana. Son medio hermanos. El rey de Gerar toma a Sara por esposa, pero Dios le advierte de volverla y él obedece. Dios envía a Sara un hijo nombrado Isaac, a través del cual se establecerá el pacto. A insistencia de Sara, Ismael y su madre Agar son expulsados al desierto, pero Dios le salva y promete hacer de Ismael una gran nación. Dios prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique su hijo Isaac. Cuando Abraham está a punto de poner el cuchillo sobre su hijo, Dios le para, prometiéndole incontables descendientes. A la muerte de Sara, Abraham compra las tierras de Macpelat, que se cree que es el Hebrón moderno, para erigir una tumba familiar y envía a su siervo a Mesopotamia para encontrar entre sus relaciones a una esposa para Isaac, y Rebeca es elegida. Otros niños nacen a Abraham por su esposa Keturah, entre cuyos descendientes están los madianitas, y muere viejo y próspero, y fue enterrado en su sepulcro en Hebrón. La esposa de Isaac, Rebeca, da a luz a los gemelos Esaú, padre de los edonitas, y Jacob. A través de engaño, Jacob se convierte en el heredero en vez de Esaú y obtiene la bendición de su padre. Él huye donde su tío y allí prospera y gana a sus 2 esposas, Raquel y Lea. Se cambia el nombre de Jacob a Israel y por sus esposas y sus doncellas tiene 12 hijos, los antepasados de las 12 tribus de los hijos de Israel y una hija, Dina. José, hijo favorito de Jacob, es vendido como esclavo en Egipto por sus hermanos celosos. Pero José prospera después de dificultades con la ayuda de Dios al interpretar el sueño del faraón de hambruna inminente. Entonces él se encuentra con su padre y hermanos que no lo reconocen pero que suplican por comida. Después de mucha manipulación, se les revela y permite a ellos y sus familias vivir en Egipto, donde el faraón les asigna la tierra de Gosén. Jacob llama a sus hijos a su cabecera de muerte y les revela su futuro antes de morir. José vive hasta una edad avanzada y pide a sus hermanos que si Dios les libera fuera del país, que se lleven sus huesos con ellos. Y así termina el libro del Génesis. ¿Qué hemos aprendido después de haber resumido el primer libro de la Biblia llamado el Génesis? Aprendimos que la creación de la nada de todo lo que existe, el hombre del barro y la mujer de una costilla, no tiene ninguna base en la ciencia, y es más plausible que su base haya sido poética para establecer un inicio de la historia de este pueblo llamado hebreo. Adicionalmente, con la historia de Adán y Eva, se estableció que la desobediencia del hombre a cualquier mandato de su Dios, por estúpido que éste sea, tiene consecuencias mortales y nefastas, porque por algo tan inocente como comerse una fruta, ellos, su descendencia y todos los demás seres humanos de este mundo, fuimos condenados a morir por todos los siglos por venir, estableciendo desde ese punto que el hombre deba adorar y pedir perdón a este Dios egoísta para tener una vida decente sobre la tierra.
También aprendimos que el comportamiento inmoral del incesto es aceptable. Abraham se casa con su media hermana, Sara, y las hijas de Lot lo embriagan y le violan para quedar embarazada de su descendencia. O sea, que este libro no solamente condona la violación de un padre por sus hijas, sino que establece como aceptable el incesto. Otra cosa que aprendimos es que Dios está dispuesto a aceptar el engaño y a premiar a los malos por encima de los justos. Sin ninguna razón rechaza la oferta de uno de los dos hermanos, provocando la muerte del otro. También acepta el engaño como válido cuando uno de los hijos de Jacob le engaña al procurar la bendición paterna, y en vez de revertir esa herencia basada en el engaño, la mantiene, y quien es premiado al final es aquel que hace el engaño. Otra cosa que se nota es la poca valía que tienen las mujeres. Cada uno de estos hombres tienen varias mujeres y tienen hijos indistintamente con una u otra, eliminando prácticamente el concepto de familia. La historia de José no es menos perturbadora, pues indica que los esclavos deben respetar a sus amos, y es eso y no la rebelión la que produce libertad y felicidad. Pero la historia más inmoral de todas es en la que Dios le pide a Abraham que mate a su propio hijo, como un sacrificio para él, su Dios. Imagínense ustedes qué tipo de manipulación psicológica tienen que hacer estas creencias, estos tipos de inmoralidades, como algo bueno, solo porque Dios lo manda. Bajo ninguna otra circunstancia, ningún ser humano que tenga su mente en buen estado aceptaría estas acciones. Sin embargo, porque está escrito en la Biblia, lo aceptamos como si no fuera nada. En fin, estas son las diferentes historias de las primeras generaciones de este pueblo hebreo. Y si estas son las historias emblemáticas, entonces el pueblo hebreo era un pueblo amoral. Pero eso es lo que debía de esperarse, porque una realidad subyacente que nadie menciona es que este Dios es genocida. Destruye al mundo con una inundación universal, ahogando a todos los hombres y mujeres y niños de esa época, solo porque se habían comportado mal, habiendo sido él que los creó así. Y una vez los imperfectos ciudadanos de esta tierra se recuperaron de tal genocidio, entonces les confunde al darles lenguas diferentes por el solo hecho de querer hacer un monumento para llegar al cielo. No estoy diciendo que estas historias sean verdaderas, realmente parecen absurdas, pero el hecho de que aparezcan en el libro como ejemplos de la justeza de este Dios es sumamente preocupante. Y no olviden que también destruyó 2 ciudades por ser exactamente como él los creó, sin dejar pasar por alto que por solo mirar te pueden convertir en sal. Una vez escuchado todas las historias que están en el primer libro de la Biblia, si ustedes se preguntan cómo calculamos la edad de la Tierra en base a la Biblia, entonces aquí les presento a nuestro compañero Aristarchus X, que hizo ese cálculo él mismo, y él nos lo va a explicar en detalle y cómo llegó al total de años desde la creación. Bien, empezamos en el momento de la creación porque empezamos con Adán, que supuestamente sería el primer hombre, como confirmaría Pablo en 1 Corintios 15:45. Y sería el primer hombre aparecido el 6º día de la creación, después de otros 5 días que son días con mañanas y tardes. Y además días que son periodos de luz contrapuestos a periodos de oscuridad. Y además son días que, como se nos dice en el Éxodo, son los equivalentes a los días de la semana judía en los que el hombre debe trabajar. Por lo tanto, si se interpreta con honestidad la Biblia, se nos está diciendo que son 6 días. Entonces, en ese 6º día aparece Adán y, como podemos ver en la diapositiva, pues tenemos toda una serie de generaciones que se van sucediendo y que se nos describen en Génesis capítulo 5 y también en 1 de Crónicas. Es decir, en el Antiguo Testamento tenemos estas generaciones por partida doble. Y no solo eso, sino que se vuelven a repetir en el Nuevo Testamento. En Lucas, concretamente, se nos dice que a partir del capítulo 3, versículo 23, se nos describen unas generaciones
que incluyen a estas que van desde Adán hasta Noé. Como podéis ver en esta diapositiva, pues las generaciones que van desde Adán hasta Noé, lo que se nos dice de cada personaje es cuántos años vivió hasta engendrar a su hijo. Por lo tanto, podemos ir sumando esas edades y llegar hasta Noé. Además, también se nos dice cuánto vivieron después de que su hijo hubiera nacido, pero a nosotros nos interesa cuánto vivieron hasta que tuvieron a su hijo. ¿De acuerdo? Se nos dice cuántos años tenía Adán al tener a Set, cuántos años tenía Set al tener a Enós, etc. Y así llegamos hasta Noé y posteriormente en Génesis capítulo 7, versículo 6, y se nos vuelve a repetir en 7.11 y en 8.13, se nos dice que Noé tenía 600 años cuando llega el diluvio. Por lo tanto, bueno, pues esto nos permite hacer fácilmente el cálculo desde Adán hasta el diluvio. Y son 1656 años. Posteriormente, en Génesis 11.10, se nos dice que 2 años después del diluvio nació Arfaxad, hijo de Sem. Y después de eso, una vez más, tenemos una genealogía, en este caso es a lo largo de Génesis 11, repetida otra vez en Primero de Crónicas, y nuevamente también la tenemos en el Nuevo Testamento, una vez más en Lucas a partir del 3.23. Por lo tanto, bueno, están bastante reafirmados estos nombres. La única, digamos, discrepancia que habría es que en la genealogía de Lucas se incluye un Cainán que no aparece aquí y que algunos dicen que es una repetición por error del Cainán antediluviano. Pero bueno, al margen de eso, el caso es que todos los que aparecen en Lucas y en Crónicas son los mismos que aparecen en Génesis 11 y las edades nuevamente las tenemos desde el momento en que nace cada persona hasta el momento en que tiene su hijo. Por lo tanto, bueno, esto también basta con sumar y llega hasta Abraham. Es cierto que aquí ponen inicialmente Abram, porque primero el nombre sería Abram inicialmente sin la H intercalada, pero en Génesis 17.5 se nos dice que este es el personaje que posteriormente todos conocemos como Abraham, con la H intercalada. Y bien, aquí también hay otra discrepancia que podemos tener en cuenta si se quiere, y que constató James Asher, que fue un obispo anglicano, uno de los que fue famoso por calcular la edad de la Tierra en base a la Biblia. Y bueno, Asher defendía que Taré, que es el último de esta genealogía antes de Abraham, habría tenido 130 años en lugar de 70 al engendrar a Abraham. Y para decir eso se basa en el Nuevo Testamento, en Hechos 7.4 y también en algo que dice en Génesis 12.4. En tercer lugar, tenemos el tiempo transcurrido desde Abraham hasta el Éxodo. En primer lugar, se nos dice que Abraham tenía 100 años al engendrar a Isaac. Después se nos dice que Isaac tenía 60 años al engendrar a Jacob. Y posteriormente se nos dice que Jacob tenía 130 años cuando va a Egipto. Y esto es algo que está doblemente confirmado en Génesis 47.9 y en Génesis 47.28. Se nos dice, de hecho, que Jacob estuvo 17 años viviendo en Egipto y que vivió un total de 147 años y, por lo tanto, como él mismo afirma ante el faraón, había llegado con 130 años. Vale, entonces todo encaja. Bien, posteriormente estaría el tiempo total que habrían estado los judíos en Egipto, que habría sido de 430 años hasta el Éxodo. Esto se nos dice en Éxodo 12.40 y en Éxodo 12.41. Y también, bueno, es cierto que hay otros pasajes bíblicos en los que en lugar de 430 años se habla de 400 años, como por ejemplo Génesis 15.3 o en Hechos 7.6. Pero al ser este un número más redondo, creo que bueno, es legítimo y razonable entenderlo como una aproximación y quedarnos con el número que es más preciso, que es el de los 430. También aquí me he tomado la libertad de calcular las generaciones de
de las que se habla dentro de Egipto, hasta llegar a Moisés, para constatar que cabían dentro del periodo en el que habían estado en Egipto. Y efectivamente, tiene sentido que esas generaciones estén dentro de ese tiempo. Bueno, entonces esa sería la tercera diapositiva. Y ya tenemos aquí algo muy curioso, que es que en el Éxodo, o sea, el momento del Éxodo, habría sido en el 2668 desde la creación. En cuarto lugar, para contar el tiempo que va desde el Éxodo hasta el final del reinado de Salomón, en Primera de Reyes 6.1 se nos dice que transcurrieron 480 años después del Éxodo hasta el cuarto año del reinado de Salomón, que sería cuando se empieza a construir el templo, el primer templo. Posteriormente, en Primera de Reyes 6.38, se nos dice que 7 años más tarde el templo se termina en el 11º año del reinado de Salomón. Y posteriormente, en Primera de Reyes 11.42, se nos confirma que pues, faltarían 29 años más después del final de la construcción del templo, hasta que se termina el reinado de Salomón, porque fue un reinado de 40 años. En este caso, también me he tomado la libertad de calcular a ver si los distintos jueces del periodo de jueces de la Biblia cabrían en este tiempo que va desde el Éxodo hasta los primeros reyes. Y efectivamente, pues sí, en principio encaja y caben perfectamente en ese periodo. Por lo tanto, tendríamos que el final del reinado de Salomón habría sido en el año 3184 desde la creación. Y en esta sucesión de reyes se encargan de dejarnos muy claros que a cada rey le sucede el siguiente rey, es decir, no dan espacio para que haya algún rey desconocido por ahí en medio metido. No, dicen claramente que cuando finaliza el reinado de uno, continúa sucediéndole otro. Por lo tanto, tienen que ir seguidos todos estos reyes. Por eso he puesto 2 pasajes bíblicos en cada rey, porque hay uno que explica cuántos años duró el reinado y otro que explica qué sucedió al rey anterior. Y finalmente llegamos hasta el cautiverio de Babilonia, es decir, Nabucodonosor conquista el reino en el 11º año de Sedequías, y el cautiverio babilónico pues dura 70 años, como se nos dice en Jeremías 25.11, y se vuelve a repetir en Jeremías 25.12 y en 2 de Crónicas 36.21. Y después de estos 70 años es cuando Ciro conquista Babilonia y se pone fin al cautiverio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esta conquista por parte de Ciro el Grande de Babilonia es un hecho histórico del que tenemos constancia por fuentes extrabíblicas también. Es decir, esto es un hecho indudablemente histórico. Ciro es un personaje histórico y el hecho de que conquistó Babilonia es un hecho histórico real. Y evidentemente esto, además de permitirnos saber cuándo habría tenido lugar la creación según la Biblia, también nos permite saber cuándo habrían tenido lugar 2 hechos que sabemos que realmente no sucedieron. Me refiero al Éxodo y al diluvio universal. El Éxodo, según estos cálculos, habría tenido lugar el año 1518 a.C. y el diluvio universal habría tenido lugar el año 2530 a.C. En base a estos cálculos, por lo tanto, el primer día de la creación habría tenido lugar el año 4186 a.C. Así que la Tierra, según la Biblia, tendría una edad de 6210 años. Visto y escuchado todo esto que hemos heredado como consecuencia de estas creencias. Bueno, aquí le vamos a poner algunos ejemplos de qué dicen estos creacionistas de una tierra joven.
¿Sabías que los científicos podrían haber encontrado la mayor prueba de que Dios creó el universo? Una investigación realizada en Suiza en el 2012 descubrió algo asombroso. Han enseñado durante años que el átomo es la partícula más pequeña que existe, que un átomo está formado por electrones, protones y neutrones. Los científicos descubrieron que los protones y neutrones en realidad estaban formados por algo llamado un quarks. Para estudiar esto, dispararon 2 protones para ver cómo reaccionaban los quarks y lo que descubrieron fue increíble. Cuando los 2 protones colisionaron, encontraron algo llamado la partícula de Dios. Mira esto, la partícula de Dios se comportaba exactamente como si fueran ondas sonoras y la Biblia dice en Génesis que Dios creó el mundo con palabras. ¿Crees que Dios es el creador del universo? ¿No? Creo que fue en el debate con un muchacho judío. Entonces me interesa mucho también escuchar la Adán y Eva históricos con William Lane Craig, porque está como esta puja de ¿existieron realmente Adán y Eva? Y creo que Craig tiene una postura muy similar a la mía, que, a ver, Adán y Eva indiscutiblemente han sido personajes históricos. Se dio en el diluvio, se enterró muchas cosas y también evolucionaron muchas cosas en un periodo de tiempo corto. Sería. No, la evolución no es propia del creacionismo. No, de hecho, desde el creacionismo, el término evolución no corresponde. Okay. Es más bien Entonces, de generación o de evolución, o sea, el término evolución no. Nosotros hablamos del término evolución, pero realmente desde la perspectiva creacionista, no existe. Primero hay que tener en cuenta que para entender la luz como la entendemos hoy día, han tenido que pasar más de 2000 años de estudios. Y no fue sino hasta principios del siglo XX que se logró un argumento conciso acerca de lo que es ella. Según el Génesis 3, después de haber Dios dicho que sea la luz, fue que empezó a crearse todo lo que conocemos hoy día. Todo el universo, los planetas, las estrellas, todo. En términos científicos, hablamos de la materia bariónica. La pregunta es, si estamos hechos de luz, ¿cómo un libro de más de 6.000 años ya tenía idea de que esto era así? ¿Cómo sabían que la luz podría crear la materia? Ahora, durante el diluvio, habían zonas que están mayormente inundadas que otras. Por un tiempo algunos estratos van a quedar expuestos, mientras que nuevos estratos van a formar encima a medida que las aguas las vuelvan a cubrir. Los estratos no se formaron al mismo tiempo, se formaron en el mismo diluvio, en el mismo fenómeno, en el mismo evento. Estamos hablando de varios meses. Y por lo tanto, es por eso que no existe una sucesión completa. La columna geológica como tal, con todos sus sistemas y periodos, solamente existen en los libros de texto. Necesitaríamos, haciendo una división simple de este número partido por este número, que es el número que tenemos disponible, nos daría un resultado final que necesitaríamos 11,61 veces la cantidad total de agua disponible no marina en la Tierra para adicionarla al agua marina para que el nivel del mar aumentara 2.000 metros. En el caso de que lo hiciéramos con el caso del monte Everest, haciendo el mismo cálculo, necesitaríamos 51 veces, bueno, casi 52 veces el total de agua disponible no marina. Por lo tanto, esta es la cantidad de agua que se necesitaría extraer, obtener o conseguir agregar de alguna manera al agua que tenemos en los mares para que se cumpla esta idea de que todo el globo sea anegado por un diluvio universal. ¿No había ballenas en ese momento, o sí? Sí, claro, habían ballenas, habían tiburones, por eso en el registro fósil no vemos evolución, lo que vemos es estasis. Lo que vemos son millones y millones y millones y millones de organismos y criaturas en general que han sido enterradas, pero no vemos ningún tipo de evolución. La estadística encaja como anillo al dedo en el modelo creacionista, pero es totalmente absurda para los evolucionistas. ¿De qué estoy hablando? De la cantidad de seres humanos que han existido. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y Eva. Tiempo después, un gran diluvio lo destruyó todo excepto a una familia, y la raza comenzó de nuevo con Noé y sus familiares. La cronología bíblica indica que ese nuevo comienzo ocurrió aproximadamente hace unos 4.300 años.
Para obtener esa cifra hay que remontarse a través de las genealogías que encontramos en Génesis capítulos 5 y 11. En contraste, el modelo evolucionista dice que el primer hombre del género Homo surgió hace aproximadamente 2 o 3 millones de años. Pero para el argumento que vamos a desarrollar en este vídeo, vamos a ser generosos con ellos y lo vamos a dejar solamente en 1 millón de años. Lo que tratamos de conseguir es un número aproximado del crecimiento de la población en toda la historia humana. El valor real de las constantes hijos por pareja, generaciones y muertes de las anteriores fórmulas no se conocen, ya que no se ha conocido la población mundial con seguridad hasta hace unos pocos siglos. También debe haber fluctuado en tiempos diferentes en la historia si se tiene en cuenta el estado de la tecnología, el periodo de vida y la producción fluctuante de descendencia. Sin embargo, este enfoque nos permite obtener promedios a largo plazo para obtener un estimado de la población mundial a través del tiempo. Siendo conservadores y teniendo en cuenta los periodos de enfermedades, guerras, hambres, desastres naturales, etc., supongamos que el promedio de hijos por pareja es de 3. Aunque ahora parezca bastante, este estimado es probablemente muy conservador, teniendo en cuenta que los métodos de control de embarazo son una innovación relativamente reciente. Además, supongamos que cada persona ha vivido en promedio una generación y un tercio. Esto significa que las personas murieron habiendo visto a algunos de sus nietos, pero no a todos. Además, asignemos un cálculo razonable para cada generación de 38 años. Esto significa que cada pareja ha tenido a todos sus hijos para la edad de 38 años. Para tragarse este cuento de existe Dios, tenemos que aceptar lo siguiente: que toda pareja va a empezar a tener hijos a los 20, y mucho menos a los 20 tener 4 hijos, a los 40 16 nietos, y a los 60 64 bisnietos. Físicamente puede ser posible si hay abundante comida, buena salud, pubertad temprana, ningún desastre natural que mate miembros de la familia, ninguna guerra o conflicto que les afecte, ningún accidente doméstico o de caza o de trabajo, ni depredadores que les ataquen, un clima perfecto, ninguna magnificación de genes nocivos en el acervo genético, ni depresión endogámica, ninguna disputa con su pareja que amenace la copulación entre ellos, y lo que es más importante, la aparente inmortalidad de la descendencia. Debería asumir 25 o 30 años por generación antes de que cada pareja pueda, en promedio, tener 16 hijos, a la edad de 50 o 60 años. Así que, usando estos cálculos conservadores, si los seres humanos hubieran estado en el planeta reproduciéndose durante 1 millón de años, nos dejaría con unas 26.000 generaciones. Según la ecuación número 4 que puse antes en pantalla, debería haber unos 10 elevado a 2000 humanos en la Tierra actualmente. Esto es un 1 seguido de 2000 ceros. Entonces, hay dos problemas fundamentales en el modelo evolucionista. Primero, según ellos, la Tierra ya se habría llenado hace muchísimos miles de años, pero no es eso lo que encontramos actualmente. Hoy en día hay unos 7.600 millones de personas, muy lejos de los cálculos según la evolución. En el año 2006 había 6.500 millones de personas, y para el 1800 unos 1.000 millones de personas. Claramente, la Tierra no se ha llenado como tendría que haber ocurrido en los cálculos según la teoría de la evolución. Los cálculos explican claramente el crecimiento poblacional acorde a cómo ocurre en la historia. Así que usted no tiene punto válido con ese argumento. Lo mires por donde lo mires, los cálculos en el modelo evolucionista sobre la población mundial son totalmente absurdos y no cuadran con lo que podemos comprobar a día de hoy. Pero, ¿y qué hay del modelo creacionista? La Biblia dice que después del diluvio comenzó la repoblación de la tierra con 6 personas: Sem, Cam, Jafet y sus esposas. Vamos a dejar fuera a Noé y su esposa por ser demasiado mayores. Al usar el procedimiento anterior, se puede derivar la siguiente ecuación para calcular la población proyectada para cualquier tiempo determinado, comenzando con 6 personas. Si el diluvio ocurrió hace aproximadamente 4.300 años y usamos los mismos C y D como lo hicimos anteriormente, además de generaciones de 38 años, se concluye entonces que han pasado un total de 113 generaciones desde el diluvio. Basándonos en estas cifras, se puede calcular la población aproximada moderna. Según estos cálculos, debería haber aproximadamente 7.000 millones de personas en la Tierra. Esta es una cantidad sorprendentemente parecida a la población mundial actual. Es la historia de Adán y Eva junto con el diluvio y la familia de 8 miembros de Noé que es imposible de explicar con la biología moderna. Ese es un escenario imposible. Las poblaciones de menos de 60 personas no son sostenibles debido a la falta de diversidad genética. Esto tiene sentido si considera que los nietos de Adán y Eva tienen hermanos directos como padres.
Una persona normal tiene 2 padres únicos, 4 abuelos únicos y 8 bisabuelos únicos. La segunda generación, los hijos de Adán y Eva, son normales, 2 padres únicos. Pero la tercera generación tiene solo 2 abuelos únicos, Adán y Eva, en lugar de los 4 que deberían tener. La cuarta generación es aún peor, solo con 2 bisabuelos únicos, Adán y Eva, en lugar de los 8 que deberían tener. Este es un problema masivo de endogamia y la especie no debería ser viable. Si añadimos que el crecimiento exponencial es imposible en la naturaleza, exceptuando bacterias y virus, con la proposición de la Biblia estuviéramos hace tiempo extinguidos. ¿Por qué el tiempo es tan clave para comprobar la existencia de Dios? O la existencia de un Dios sin principio ni fin. Tiempo es parte del universo y de sus leyes. Por lo tanto, tuvo que tener un comienzo. Y este comienzo fue también al comienzo del universo. Lo que nos lleva a la conclusión de que en el inicio del universo Dios ya estaba y el tiempo no existía. Y que posiblemente el tiempo solamente exista en este universo. Por lo tanto, habría que pensar en que Dios está fuera del tiempo, no dentro. Por lo tanto, se puede creer que sí, que Dios siempre existió, que Él creó el tiempo y es más, lo puede maniobrar a su voluntad. En relación con los fósiles y cómo aparecieron, creo que la columna geológica es una secuencia general del diluvio, con muchas excepciones, obviamente. Creo que no hay ningún orden evolutivo, no hay ningún orden uniformista. Si las aves, por ejemplo, están arriba en la columna geológica, no es porque las aves evolucionaron de último, es porque las aves son las últimas en ahogarse, pueden volar quién sabe por cuánto tiempo, hasta que se les acabe el combustible. Yo te he preguntado por las estrellas. ¿Qué quieres decir? Vale, ¿qué pasa con las estrellas aquí? ¿Qué pasa con las estrellas? Las Sí. estrellas fueron creadas Sí. tiempo después, según el libro del Génesis, después de haber creado la Tierra incluso. Después de haber creado la Tierra, se crearon todas las estrellas, incluido el Sol, ¿no? Ojo, pero las estrellas se crearon en realidad en el Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz. Entonces, los peces abisales, por ejemplo, existían, pero aparecen después de los estromatolitos. Depende, porque experimentalmente los estratos no se forman en millones y millones de años, ni se forman tampoco planos o paralelos al horizonte, se forman de lado, es decir, dependiendo del flujo de agua, y se forman rápidamente. Es decir, no es que se deposita un estrato y luego se deposita el segundo y luego se deposita el tercero por encima de los otros dos y luego el cuarto por encima de los otros tres. Es como medio contradictorio en un punto, porque cuando se descubre que el universo tiene un inicio con el Big Bang, o sea, todos los teólogos festejaron tipo, sí, el Génesis lo predijo, había... Totalmente. Pero después con la evolución es como, no, ahí no. Entonces es como, tomamos lo de la ciencia que nos conviene y cierra, y lo que no, bueno, esto no es tan así, ¿no? A través de la mayor parte de los últimos 2000 años de historia, el hombre vio el universo como algo estático, inamovible. Todo lo que veíamos en el espacio estaba fijo. Por eso le llamábamos a la bóveda donde creíamos que las estrellas estaban firmamento. Así que nos resulta extraño que pensáramos que hubo alguien que creó todo lo que veíamos y lo había puesto ahí para la eternidad. Un constructor de una casa sólida. Aún la propuesta de cómo funcionaba el universo por Newton no nos obligaba a cambiar este pensar, puesto que el universo que Newton proponía era un universo estático. El espacio en el cual este universo existía era un espacio inamovible, no dinámico, donde todo estaba donde tenía que estar y nunca cambiaba. Después de todo, fue puesto ahí por un Dios que lo creó. Pero en los últimos 100 años aparecen Albert Einstein y Edwin Hubble. Estos describieron un espacio dinámico, un espacio que podía hacer cosas, que no estaba inamovible. Einstein dijo que el espacio podía distorsionarse ante la presencia de materia o energía, y que esto no solamente afectaba el espacio, sino también al tiempo.
Hubble descubrió que además de esto, el espacio se estaba expandiendo, creciendo en tamaño a través del tiempo, y todas las galaxias se alejaban de todas las galaxias. Esto propone un serio reto para este Dios que creó todo como estaba y que esto no se movía. De ahí aparecen gente como el científico Hoyle, que atacó amargamente a este modelo de universo. Las religiones empezaron entonces a atacar a la teoría que devino de estos descubrimientos, la teoría del Big Bang, nombre acuñado de manera peyorativa por Hoyle y no por quienes realmente contribuyeron a ella, puesto que este universo tiene un espacio que puede hacer cosas, que puede cambiar sin la necesidad de intervención constante de un Dios, como una casa que después de construida sigue creciendo a su antojo, sin intervención de nada, sin causa aparente, y que cambia ante la presencia de materia y energía, no ante el poder de un ser divino. Y no solamente el espacio, sino que el tiempo también tiene esta característica. Y todas estas características están ligadas a leyes naturales muy específicas. En este universo, un Dios creador no puede cambiarle, porque tendría que violar todas las leyes de la naturaleza. La existencia de este modelo le quitó poder a este Dios y le limitó ese poder en las cosas que podía hacer. Es aquí que filósofos y apologistas cristianos y de otras creencias entonces decidieron darle poder a ese Dios en el principio, antes de que el universo existiera, para que fuera éste el que pudiera crearle fuera de estas leyes naturales. Pero ocurre que esa estrategia tiene una falla gravísima, y es que malinterpreta lo que el Big Bang dice. Ellos creen que el Big Bang denota un inicio del universo, y es el consenso de que no es así. Fue el devenir del universo, no la creación o inicio de existencia, como los filósofos y apologistas cristianos quieren poner. Es muy posible que el universo haya existido eternamente, porque todo el tiempo que conocemos del universo es todo el tiempo que existe, no hay otro. Por lo tanto, no hay tiempo anterior al Big Bang. Y si el universo es eterno, no necesitó creador, ni causa eficiente, ni causa material. Así que ahí lo tienen. Cuando un apologista le salga a ustedes diciéndole que el universo tuvo un inicio o empezó a existir en el Big Bang, pueden decirle que no está del todo en lo correcto. El universo devino después del Big Bang, pero no sabemos si ese fue su inicio. Y según los proponentes de varias teorías, incluyendo aquella mal utilizada por los cristianos del teorema Verdeguth-Ghilenkin, coinciden en decir que es muy probable que el universo sea eterno. Así que, muy a pesar de aquellos diluidos en creer en seres inexistentes y en atribuirle poderes fuera de la naturaleza a los mismos, el universo, sin ayuda de nadie, sin embargo, se mueve. No vengo del mono, no, ni de la naranja, la cigüeña no me trajo, pues, ¿quién me hizo a mí? Pues mi Dios. La alternativa ofrecida por los cristianos ha sido la misma durante siglos, y es una alternativa que no explica nada, que solo apela a nuestra ignorancia y que quiere calificarnos de incapaz de explicar algo explicable. El ingenio y el conocimiento humano a través de los años les ha seguido demostrando su equivocación, y ellos, regocijados en su ignorancia, se rehúsan a aceptar la realidad de que la ciencia es rey y el conocimiento nos libera. Gracias por su atención.